Buen día. Hoy les hablaremos sobre las generalidades donde incluiremos el metabolismo tanto de lípidos, proteínas, aminoácidos en las bacterias. Con mis compañeros Pedro Páez, Daniela Valencia, Gisela Gutiérrez, María del Rosario y mi persona Paula Caicedo. Esperemos que nos pongan mucha atención, que traten de entendernos. Bueno, yo les hablaré un poco sobre la generalidad de las proteínas. Y pues estas proteínas son biomoléculas que se forman por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, entre otras más. Además se encuentran formadas por unas moléculas muy importantes llamados aminoácidos, los cuales por medio de enlaces peptídicos se pueden juntar para formar estas proteínas. Dependiendo de cuántos aminoácidos se junten, pueden codificar para diferentes tipos de proteínas. Además de que cada proteína tiene un uso diferente que ya nombraremos más adelante. Las proteínas también se encuentran codificadas en el material genético de cada organismo, o sea, en su ADN, donde se especifica su secuencia de aminoácidos que luego son llevadas a los ribosomas para sintetizarlas, en un proceso que ya más adelante explicaré, pero que no es muy complejo. Las proteínas también se pueden unir en sí con otras biomoléculas para formar, por ejemplo, estructuras como lo es el citoesqueleto de las células, los cilios o los flagelos de las mismas. Como dije anteriormente, estas proteínas pueden asociarse o unirse con azúcares, lípidos o ácidos nucleicos. En el caso de que estas proteínas se unan con azúcares, un ejemplo de lo que puede llegar a formar es la pared de peptidoglicano, la cual pues se encuentra tanto en bacterias gram negativas como gram positivas. Solo que la única diferencia es que en bacterias gram negativas esta pared es más delgada y en bacterias gram positivas es más gruesa. Esta pared lo que genera es que las bacterias tengan cierta rigidez, defendiéndolas contra agentes que puedan dañarlas, al igual que contra la temperatura, entre otras cosas. Otros usos también de esta pared de peptidoglicano que pues no son muy nombrados en sí es por ejemplo darle rigidez a varias estructuras que se encuentran en la célula, como por ejemplo pueden ser los flagelos, los cuales son los encargados de darle movimiento a la célula, pero para poder llegar a generar este movimiento deben estar anclados de una forma firme a la misma, y la pared de peptidoglicano se encarga de ayudar en esto. Ya cuando las proteínas se unen, digamos, con lípidos, llegan a formar la membrana de las bacterias. Algunas proteínas se encuentran en bastantes cantidades en estas membranas, como en el caso, por ejemplo, de las porinas, las cuales son canales de proteínas que permiten el paso de sustancias al interior de la bacteria, como por ejemplo es en el caso de la difusión pasiva. Además, estos canales son específicos para diferentes tipos de proteínas. Ya cuando las proteínas se unen, digamos, con ácidos nucleicos, pueden llegar a formar los famosos ribosomas, de los cuales ya hablaremos más adelante porque tienen una función muy importante para las proteínas. Otros usos que también pueden tener las proteínas en las bacterias es creando puentes en los cuales, por ejemplo, en las bacterias gram negativas, ayudan a que los lipopolisacáridos puedan salir a la membrana externa. Otros sitios donde las proteínas también se encuentran es por ejemplo en las esporas, que estas esporas son liberadas de algunas bacterias que ven que su entorno es bastante desfavorable y que van a morir, y deciden pues preservar la especie liberando estas esporas. Pero estas esporas, para poder sobrevivir en estos entornos, pues tienen la famosa pared de peptidoglicano que les ayuda a resistir y poder preservar esta especie. También las proteínas se encuentran, por ejemplo, en cilios y en flagelos, como dije anteriormente, y estos están formados de proteínas muy esenciales para poder generar el característico movimiento de las bacterias. Aunque pues dependiendo de la bacteria puede tener diferentes tipos de flagelos, como por ejemplo pueden ser monótricas, lofótricas, anfítricas o perítricas, pero todos sus flagelos están formados con proteínas. También los micoplasmas, que son bacterias bastante pequeñitas y raras, poseen proteínas, y estas proteínas los que les permite es adherirse a distintas superficies. También se encuentran las proteínas en las poderosas cápsulas de las bacterias, que esto lo que generan es defensa, dándole defensa a las bacterias, y se encuentran formadas de proteínas y azúcares.
Y pues ya sabiendo estas pocas cosas nos damos cuenta de lo importante que son las proteínas para las bacterias. Mejor dicho, sin proteínas muchas bacterias no podrían moverse, muchas bacterias no tendrían defensa, muchas bacterias no podrían tener este medio de preservación como es en el caso de las esporas. Pero pues, ¿cómo es que se originan estas dichas proteínas? Pues ya resolveremos la incógnita que dejamos anteriormente, el cual es el uso de los famosos ribosomas. Estos dichos ribosomas de los que hemos estado hablando cumplen una función muy importante en la síntesis de estas proteínas, que son una especie de pasos que deben llevar a cabo para que estas proteínas se puedan pues producir. Para eso iniciamos con la transcripción, que es el momento en el que el ADN de la bacteria se abre en cierto sitio, permitiendo que una molécula pueda entrar y pueda copiar este material genético convirtiéndolo en ARN. Así como dijimos anteriormente, las proteínas se encuentran codificadas en el material genético de las bacterias. Es como si el material genético dijera: yo necesito esta proteína, venga, me abro, venga molécula, copie el ARN y empiecen a producir las proteínas. Ya luego seguimos con la traducción, que es cuando este fragmento de ARN es llevado a los ribosomas para empezar a producir esta proteína. Pero estos ribosomas se debe unir una subunidad mayor y una subunidad menor, como si fuera una especie de hamburguesa, donde en el medio se encuentra el fragmento de ARN. Ya un codón de inicio da la señal de que empiece el proceso para producir proteínas y pues se va agregando aminoácidos de acuerdo a lo que el fragmento de ARN vaya pidiendo. Ya al final aparece un codón de parada que da la señal de que la proteína que se necesitaba ya está creada y pues entonces se liberan los ribosomas y esta proteína pues es llevada donde la bacteria requiere. Además hay que tener en cuenta que la elongación es el proceso de decodificación progresiva del mensaje contenido en el ARN mensajero y también la información de la proteína. Este proceso ocurre en sentido 5' a 3'. También debemos saber que dentro de los ribosomas hay dos sitios importantes llamados sitios internos de unión, A y P. En el sitio P siempre se va a encontrar ocupado por un peptil ARN de transferencia que contiene el péptido que sintetizó hasta ese momento, unido al ARN de transferencia con el último aminoácido incorporado hasta el momento. En el sitio A se encarga de estar libre pero alineado con el siguiente triplete de ARN mensajero. En este sitio puede entrar cualquier ARN de transferencia solo si ya se encuentra cargado con el aminoácido correcto, para que no haya una especie de mutación. Y sigue este proceso hasta que se encuentra con un codón de terminación que ya les da el aviso de que esta proteína ya se sintetizó y que hasta ahí deben terminar. Bueno, continuaré mencionándole las generalidades de los lípidos y para comenzar con esto vamos a definir qué son los lípidos. Estos son biomoléculas no polares o hidrofóbicas, son insolubles en agua, insolubles en disolventes orgánicos no polares. Estas tienen unas características comunes a todos, que contienen o serían pues de los ácidos grasos y también que la totalidad o una parte significativa de sus moléculas de naturaleza hidrocarbonatada, lo cual pues les confiere la propiedad de ser no polares. De igual forma, químicamente son muy heterógenos y ellos también tienen una variedad de funciones que se pueden dividir en energética, estructural, que es decir, las membranas, y otras como lo son hormonas, moléculas de señalización, moléculas proinflamatorias y vitaminas. Dicho lo anterior, tengamos en cuenta que la unidad básica de los lípidos son los ácidos grasos, que estos son moléculas orgánicas compuestas por una cadena de carbonos e hidrógenos con un grupo metilo en un extremo y en un grupo carboxilo en el otro extremo. También distinguimos de estos dos grupos que son los ácidos saturados, que estos se les llaman así cuando los 4 sitios de enlace de carbono están ocupados, y también encontramos los ácidos grasos insaturados y estos contienen dobles enlaces entre los carbonos. De igual forma, las bacterias pueden modificar la proporción entre ácidos grasos insaturados y saturados
con el objeto pues de mantener un estado de fluidez adecuado pues en la membrana, como adaptación o cambios de temperatura, que digamos a temperaturas altas aumenta la proporción de ácidos grasos saturados y a temperaturas bajas pues aumenta la de los insaturados. Un ejemplo de eso son las bacterias psicrófilas, que eso significa amantes del frío, por decirlo de alguna manera, y esas pues presentan casi todos sus ácidos grasos de tipo insaturados. Ahora vamos a ver los triacilgliceroles, que estos son compuestos muy eficientes para proporcionar y almacenar energía, porque pues los ácidos grasos que los conforman tienen largas cadenas hidrocarbonatadas con alto grado de reducción, es decir que su oxidación produce más ATP que el glucógeno. Además, esos son compuestos hidrofóbicos, por lo que necesitan asociarse al agua para su almacenamiento de la célula. Es decir que el glucógeno pesa más al asociarse pues al agua. Pueden almacenar energía suficiente para varias semanas de inacción. Bueno, también para su transporte y almacenamiento, estos tres ácidos grasos se unen al glicerol, un alcohol que tiene tres grupos hidroxilo formando triglicéridos, y también el grupo carboxilo de cada ácido graso se une pues por enlace éster a uno de los grupos hidroxílico del glicerol. Lo más frecuente es que pues el triacilglicerol contenga diferentes ácidos grasos en cada carbono del glicerol. Ahora mencionaremos los fosfolípidos, que estos son compuestos formados por diaglicerol, es decir, dos ácidos grasos unidos al glicerol, y un grupo fosfato unido al tercer carbono del glicerol. Bueno, en la mayoría de los fosfolípidos al grupo fosfato se une una base y pues esta es usualmente nitrogenada. Bueno, la molécula de fosfolípido tiene dos partes con características químicas distintas, que es el grupo fosfato y la base forman una cadena polar o hidrofílica, mientras que los ácidos grasos forman una cola no polar o hidrofóbica. Y pues debido a que la molécula tiene estas dos características, se dice que es anfipática. Bueno, también las bases con mayor frecuencia se unen al grupo fosfato son la colina, la serina y la etanolamina. Ya para finalizar, vamos a hablar sobre el colesterol, que este es un lípido de estructura compleja que no contiene ácidos grasos. Este pertenece al grupo de los esteroides. Su estructura tiene 27 átomos de carbono que forman 4 anillos y una cadena de carbono. Entre las principales funciones del colesterol encontramos que es un componente de las membranas. Se intercala entre los fosfolípidos para impedir que se agreguen y se formen cristales, y así brindando y proporcionando fluidez a la membrana. También encontramos que es un precursor de hormonas esteroides, como lo son el cortisol, estrógenos y vitamina D, entre otras. También es un precursor de ácidos biliares, es decir, principal componente pues de la bilis, que emulsifica los lípidos en el intestino para su digestión. Bueno, ahora para el metabolismo de las proteínas en las bacterias debemos tener muy en cuenta que el metabolismo pues se divide en dos procesos, en catabolismo y anabolismo. Recordando que pues el anabolismo tiene como fin la síntesis de los componentes celulares a partir de unos precursores más simples. En este pues tenemos las fuentes de carbono y pues como lo dije, una síntesis de elementos celulares como vemos en la imagen. De lo contrario, tenemos el catabolismo, que pues este tiene como un objetivo principal, que es la degradación de nutrientes complejos, transformándolos así en unos más simples. Como por ejemplo tenemos productos de desecho, es decir, aquellos productos de fermentación, ácidos, dióxido de carbono y etc.
Continuando con las enzimas, que son unas proteínas especializadas y capaces de transformar químicamente a una molécula, estas actúan sobre una sola la molécula, como lo dije, y así pues es como si fuese una llave en una cerradura. Por ejemplo, la bacteria, por medio del anabolismo, sintetiza sus propios productos y así pues resulta la producción de un nuevo material celular. Así pues se produce la biosíntesis, que este es un proceso en el que se requiere de energía, y así pues las bacterias deben ser capaces de obtenerla en su entorno y pues crecer eventualmente y multiplicarse. Las reacciones degradativas de los nutrientes para obtener esta energía o convertirlo pues en unidades, se refiere a que las bacterias constituyen estas proteínas en su mayor parte de la membrana bacteriana. Normalmente tienen entre 200 proteínas en una misma bacteria, ¿no? Y pues la composición de estas proteínas varía según la condición pues de su cultivo. Dentro de las proteínas poseemos dos grandes grupos, que son las proteínas integrales y proteínas periféricas. En las proteínas integrales, a grandes rasgos, pues podemos evidenciar de que estas forman gran parte de la membrana permanentemente. De lo contrario, pues las proteínas periféricas solo están relacionadas con una monocapa, es decir, que no están tan adheridas como las proteínas integrales. Asimismo, dentro de las proteínas integrales también lo podemos llamar endoproteínas. Estas, como lo dije, pues están estrechamente unidas a la membrana y como tal pues atraviesan toda esta capa lipídica. Estas son muy difíciles de extraer y por lo tanto pues debemos usar algunos detergentes o disolventes orgánicos pues para la separación de sus lípidos. Estas proteínas se pueden desplazar pues lateralmente en toda la bicapa lipídica, pero pues no son capaces así como tal de rotar. Por esto es que presentan una determinada orientación o también polaridad. Algunas pues presentan hidratos de carbono que pues sobresalen a la superficie externa, como las glucoproteínas. En el esquema de la parte derecha vemos que hay proteínas integrales y proteínas asociadas. De izquierda a derecha, y proteínas que tienen una parte pues de secuencia de aminoácidos que insertan en una sola monocapa de la membrana. Así estas proteínas pues están unidas covalentemente a los azúcares de los glucolípidos, y proteínas que pues tienen ácidos grasos también unidos covalentemente. Esto pues le permite como insertarse en la zona hidrófoba de la membrana, y pues estas proteínas que interactúan eléctricamente con toda la cabeza de los lípidos y de proteínas también interactúan con los dominios extramembranas de las proteínas y transmembrana pues de estas mismas. Y con las proteínas asociadas, pues estas a la membrana plasmática son aquellas que de pronto no forman parte como permanente de esta membrana. Por ejemplo, no son proteínas integrales y pues su unión a la membrana se produce más que todo por interacciones eléctricas con las moléculas y pues no es propia como tal de esta membrana. Muchas veces se hacen por las fuerzas de Van der Waals, y pues toda esta parte está asociada con que son más débiles y estas proteínas pueden abandonar muy fácilmente la membrana pues como proteínas hidrosolubles. Y por ejemplo tenemos las proteínas G, que pues estas se encuentran asociadas a la cara interna de la membrana y permanecen en este grupo de esta membrana plasmática. Por otro lado pues tenemos las proteínas integrales, que son aquellas que forman parte de la membrana pues permanentemente. Estas se dividen en un grupo de transmembrana, donde esta pues posee 3 dominios en sus secuencias de aminoácidos. Tiene uno extracelular, otro intracelular y además otro con el interior de su propia membrana. Existen proteínas de transmembrana cuya cadena pues de aminoácidos
cruza una sola vez por la membrana, mientras que otras pueden hacerlo 7 veces. En el interior pues de esta membrana posee mucha secuencia de aminoácidos con muchos radicales hidrofóbicos que pues se sitúan entre las cadenas de cada ácido graso y de los lípidos de la membrana, mientras que los dominios intracelular y extracelular pues poseen secuencias de aminoácidos como con radicales hidrofílicos. Estas proteínas pues son mayormente producidas por el retículo endoplasmático, recordémoslo, y pues repartidas por otras membranas de la célula, donde principalmente pues su tráfico vesicular como a través de pues el tráfico vesicular. Muchas de estas proteínas transmembrana pues realizan su función como tal cuando se asocian con otros polipéptidos que también pues son integrales para formar estructuras oligoméricas. Esto quiere decir que pues más de un elemento. La función pues en sí es muy variada, pero pues podemos destacar de ella la adición que lleva a cabo por cada integrina o cada caderina. También pues el intercambio de los iones como calcio, sodio, potasio y entre otros por los lados de la membrana, como lo hacen así las bombas de iones, y pues posteriormente los canales de iónicos que también pues permiten los gradientes que se hacen posible, como por ejemplo la síntesis del ATP. En este permanece el cruce de moléculas como la glucosa por parte de los transportadores. Algunas de estas pues participan en la comunicación como tal celular y actúan como receptores de las señales con los que pues se reconocen los factores de crecimiento como neurotransmisores, hormonas y otros. Bueno, ahora a continuación pues hablaremos sobre la exportación de moléculas de la superficie en las bacterias. De esta manera pues poseemos 3 sistemas, uno que es un sistema SEC, otro que es un sistema SRP y otro que es un sistema TAT. Dentro del sistema SEC, este pues es un sistema muy universal para la secreción de las proteínas, quiero decir, en donde aparecen pues los 3 dominios de la vida, aunque pues con diferente cada uno de ellos, claro. Nosotros vamos a describir pues el caso como tal de las eubacterias. Estas proteínas secretadas pues se sintetizan como preproteínas dotadas por el extremo N-terminal, que es un péptido señal de unos 20 a 30 aminoácidos. Dicha pues esta zona de este extremo N-terminal es cargado positivamente, seguido pues de un estrecho hidrofóbico y termina como una zona más polar y dotada al final del sitio que pues va a ser roto por la peptidasa. Y cuando pues aún está en el citoplasma la preproteína naciente se une a la proteína SECP, que esta es una chaperona específicamente de una ruta, lo cual impide que la preproteína se pliegue totalmente. La proteína SECAG, pues esta es como en forma de homodímero que reconoce como tal el complejo CB de una preproteína y lo traslada al complejo de proteínas de membrana SEC-JEC, de tal manera pues que tiene un canal interior de unos 20 a 30 A. Esto pues al parecer el canal consta de 3 a 4 complejos SEC-JEC y ahora pues la proteína SEC-AG con un gasto ya mayor de ATP logra pues los primeros 20 y 30 aminoácidos de la preproteína que pues atraviesen el canal SEC, con lo que el péptido señal aparece como el lado exterior de la membrana. Bueno, una vez de que el péptido señal se asoma pues para otro lado de la membrana, es cortado en el sitio específico de la peptidasa líder, que esta pues ayuda a liberar al exterior la parte más madura de la proteína secretada. Por otro lado, tenemos el sistema SRP,
Este pues es un sistema procariótico que es mucho más sencillo que el homólogo SRP, y esta pues se encuentra en la membrana del retículo endoplasmático en eucariotas. Este sistema en el extremo N terminal de la proteína naciente es reconocido pues por una partícula reconocida de señal y conocida por sus siglas, como lo dije, SRP. Esta eubacteria consta pues de un pequeño ARN y una proteína. Una vez que esta SRP reconoce el extremo N terminal de cada proteína naciente, pareciera como que provoca la detención momentánea de una traducción, y pues esta conoce a esa proteína naciente hasta el receptor de la partícula SRP a nivel de toda la membrana citoplasmática. Esto a su vez provoca la interacción del péptido naciente en el complejo SEC, que después será el que logre la secreción o la inserción de la membrana a la proteína madura. También tenemos el sistema TAT, que pues es un sistema que se empezó a caracterizar muy reciente, y solo se han descubierto en procariotas y en cloroplastos, pero no en mitocondrias ni en eucariotas. Esto pues se caracteriza por trasladar al exterior, o es decir, al espacio periplástico de las gram negativas, proteínas que ya en su configuración nativa, o en su caso, son dotadas ya como de sus cofactores o del grupo bolipéptida, y pues cofactores como nucleotídicos. Todo esto quiere decir que a diferencia de las anteriores, estas proteínas se pliegan y en su caso pues se adhieren a los cofactores. Antes de trasladarse, este sistema se llama TAT debido a que pues reconoce la secuencia señal en la que existen las sierginas, es decir, las gemelas, pues una continuación de la otra, y esto consta al menos de 3 tipos de proteínas: la TAT-A, TAT-B y la TAT-C. Varias de estas unidades TAT-A atraviesan a la membrana formando como tal una amplia y deja pues un gran canal de unos 60 Armstrong. ¿Cómo se logra el transporte a través de este agujero pues en la membrana sin que se pierda nada su capacidad de barrera selectiva? Pues es algo magnífico que se está investigando. Aminoácidos en las bacterias. Los interiores de las células están inundados con aminoácidos, y estos los podríamos comparar con ladrillos de construcción, pero serían pues como químicos esenciales de la vida. Si se interviene una de estas solas moléculas o ladrillos, la célula lo notaría. Hay investigaciones de científicos del Instituto Médico de Harvard que nos indica que a menudo los aminoácidos actúan como señales que pueden estimular la adaptación de las bacterias a cambios ambientales. Los aminoácidos pues serían entonces como ladrillos de construcción que forman las proteínas, y que estos a su vez estarían formando la maquinaria biológica de todas las células. En el mundo moderno no se sabe por qué los D-aminoácidos, que son los que están en las bacterias, son tan escasos. Se han nombrado algunas posibilidades como un evento aleatorio que se estableció la tendencia hacia la orientación hace millones de años atrás en el antepasado común de la vida moderna. Pero algo que sí se sabe es que cuando estos D-aminoácidos están en el ambiente o son libres en el ambiente, cambian la manera en que las bacterias cercanas construyen sus membranas. Las bacterias están protegidas por una pared celular hecha de polímero, la cual es fuerte, elástica. A esta pared le podemos llamar péptidoglicano. Lo que determina es la forma que va a tener la bacteria. La inserción de elementos adicionales al polímero lo que va a permitir es que la célula se amplíe e inversamente. Entonces, cuando la célula deja de crecer, puede establecer la síntesis de péptidoglicano para conservar recursos.
Entonces es importante saber que los de aminoácidos sirven como el control de la producción de peptidoglicano, ya que estos lo que hacen es como alterar a las proteínas de construcción que están en las paredes de las células para que disminuyan la producción de este y así su demanda disminuya. También debemos resaltar que los de aminoácidos de producción de peptidoglicano pueden actuar como moléculas de señalización entre células individuales o de una población. Por ejemplo, entonces encontramos las bacterias del cólera, que esto lo que hacen es utilizar una enzima llamada recamasa y con ella crean grandes cantidades de D-metionina y de D-leucina a partir de componentes L. ¿Qué es lo que hace la recamasa? Ella habilita el espacio periplásmico de la célula, que es el espacio entre la membrana interna y externa, y la recamasa comienza a sintetizar D aminoácidos cuando la célula para de crecer. Entonces tenemos que tener en cuenta que los D aminoácidos alertan a las proteínas de construcción de la pared para que disminuyan la producción de peptidoglicano, dado que la demanda ha disminuido. ¿Qué pasa si no se llega a producir la recamasa? Entonces no se puede fabricar los de aminoácidos, ya que esta es clave en este proceso. Así que cuando deje de crecer, sus paredes continuarán expandiéndose y los de aminoácidos prácticamente son el control de la producción del peptidoglicano. Nutrientes particulares. El nitrógeno, el azufre, son elementos que pueden ser cubiertos de modo muy distinto, dependiendo del tipo de bacteria que consideremos. Estos elementos pueden ser captados por bacterias de modos diferentes. ¿De qué depende? De la capacidad que éstas tengan de biosintéticas. Es importante tener en cuenta que el nitrógeno y el azufre se encuentran en la célula, pero en estados muy reducidos, en muy poco contenido. Siempre vamos a encontrar dos radicales, uno con grupo amino y un radical halógeno. El grupo amino forma parte de los aminoácidos, que a su vez son sillares de las proteínas y de las bases nitrogenadas. ¿Qué es lo que hacen estas? Ellas participan en los ácidos nucleicos y en algunas coenzimas. Los radicales halógenos lo que hacen es intervenir en determinados aminoácidos, no en todos, y en algunas coenzimas. Acá les voy a hablar de la importancia que ellos tienen. La importancia de aminoácidos es que en la presencia de ellos también se reduce la producción de peptidoglicano, como ya lo expliqué anteriormente. Entonces, en las bacterias se reduce su producción, ya que este puede actuar como moléculas de señalización entre células individuales en una población determinada. Estos de aminoácidos aparecen o son producidos cuando las bacterias están con otras bacterias. Esto es de gran importancia, ya que solos no se podrían fabricar, necesitan presencia de otras bacterias y así producirse en ellos. A medida que una población se amplía, las bacterias pueden liberar estos de aminoácidos que son esencialmente para comunicarse, su prevalencia y para que la población en conjunto disminuya el crecimiento y así pueden evitar el consumo de limitados recursos cuando la célula no tiene más. Metabolismo de los lípidos. La fase del metabolismo que descompone las moléculas grandes en pequeñas es el catabolismo. Las moléculas grandes como las proteínas, las grasas, lípidos o los azúcares como los carbohidratos que provienen de nutrientes del medio ambiente se descomponen enzimáticamente. El producto de esta descomposición o degradación lo forman las moléculas más simples y pequeñas como por ejemplo el ácido láctico, el ácido acético, el dióxido de carbono, el amoníaco y la urea. De estas reacciones químicas de degradación se obtiene la energía química
contenida en las estructuras de las grandes moléculas. Maquinaria del metabolismo. El metabolismo es entonces un sistema complejo de reacciones químicas llevadas a cabo por las enzimas, que son las responsables de la transformación de los nutrientes en moléculas útiles para la bacteria, la cual es requerida para el crecimiento y la replicación. Están compuestas, como las células eucariotas, por proteínas, polisacáridos, lípidos, ácidos nucleicos, entre otros. Estas macromoléculas pueden formar parte de estructuras celulares más complejas, como la pared celular y la membrana plasmática. El crecimiento bacteriano se define como el aumento ordenado de todos los constituyentes químicos de la célula, y es un proceso complejo que supone la replicación de todas las estructuras y componentes celulares a partir de nutrientes exógenos. Lípidos que abundan sobre los fosfolípidos derivados del ácido fosfatídico. Estos son la fosfatidiletolamina, la fosfatidilglicerol y la cardiopilina. La fosfatidiletolamina es también un compuesto básico de la cara interna de las membranas y en animales y plantas. Estas también pueden actuar como carabina molecular durante el ensamblaje de las proteínas de membrana, guiando su plegamiento y facilitando su transición desde el entorno del citoplasma a la membrana plasmática. El fosfatidilglicerol consiste en un éster de cadena principal de glicerol 3-fosfato unido a ácidos grasos saturados o insaturados en los carbonos 1 y 2, y el sustituyente del grupo principal glicerol, que está unido a través de un fosfomonoéster. La cardiolipina está compuesta por dos moléculas de ácido fosfatídico, que son el fosfolípido más sencillo, unidas entre sí a través de una molécula de glicerol. La cardiolipina es un lípido que puede no formar bicapas, dependiendo de la presencia o ausencia de cationes divalentes. La cardiolipina es un lípido que se encuentra de forma exclusiva en la membrana bacteriana o en la membrana mitocondrial interna, donde constituyen alrededor de 20% de la composición lipídica de la membrana. También sabemos que en bacterias gram positivas, además, se encuentran los glucolípidos y los glucofosfolípidos. Bueno, ahora para completar lo que hemos hablado, decimos que el esqueleto como tal de la pared bacteriana está constituido, como vemos en la imagen, por un heteropolímero y también por un peptidoglicano, que es la mureína, como también las enzimas que intervienen en su síntesis. Y pues estas son una característica general de todas las eubacterias y también arqueobacterias que no poseen mureína. Esta macromolécula está formada por una secuencia alterna de N-acetil y glucosamil. También tiene ácido N-acetilmurámico. Estos están unidos mediante un enlace beta 1 y 4. La cadena pues es recta y no es ramificada. Constituye también la estructura básica de la pared celular, el ácido acetilmurámico, que este es un éter resultante de la unión del oxihidroxilo del carbono 3 de esta molécula. Y el N-acetilglucosamina es como el oxihidroxilo del ácido láctico. Y el grupo ácido láctico, pues este se enlaza con una pequeña cadena péptida entre los aminoácidos típicos pues de esta cadena. Aquí es donde se encuentra la L-alanina y el ácido glutámico, como también el ácido diaminopepmélico, o también la alicina o la alanina
y pues más entre los diaminoácidos, que es pues que al tener dos grupos amino puede formar enlaces peptídicos con diferentes aminoácidos de esta o de otra cadena dicarboxílicos. A través de esto pues están unidos a enlaces peptídicos y que se unen entre sí estas cadenas de heteropolímeros formando una molécula más grande y pues el sáculo de Mureina. Más allá de su mala fama, las grasas o lípidos son componentes esenciales de las membranas celulares, de todos los organismos vivientes, y la síntesis de los mismos debe ser cuidadosamente controlada. Por ejemplo, organismos unicelulares simples, como las bacterias, remodelan la composición de los lípidos de membrana en respuesta a cambios ambientales que comprometen su supervivencia. La elucidación de las bases moleculares de estos mecanismos adaptativos es fundamental para la microbiología, incluyendo la microbiología clínica y la microbiología industrial. Las preguntas en nuestro laboratorio relacionadas al rol de los lípidos en bacterias fueron inducidas por la curiosidad en fenómenos muy básicos. ¿Por qué las bacterias no son gordas ni flacas? Es decir, cómo controlan la cantidad de grasa que sintetizan a pesar que ingieren nutrientes todo el tiempo, y cómo ajustan la cantidad de síntesis de lípidos en respuesta a la temperatura ambiente. La respuesta a estas preguntas nos llevó al descubrimiento de proteínas que controlan estos procesos. Basados en este conocimiento, ideamos nuevas estrategias para la generación de antibióticos, biocombustibles y plásticos biodegradables. Muchas gracias y aquí tenemos nuestras referencias bibliográficas.